Hola amigos estudiantes de ingeniería, matemáticas, en este caso física, onda, soy el profesor Ingeniero. Traigo hoy un vídeo top interesante en el que vamos a demostrar la ecuación que tengo aquí enmarcada, que es la ecuación de ondas. Vamos a ver cómo sacamos esta ecuación de la nada con nuestras propias manos y vamos a sacar unas conclusiones bastante interesantes. Entonces, el primer punto para deducir esta ecuación es suponer una magnitud psi que vamos a llamar amplitud y que varía en toda la recta y se traslada de izquierda a derecha con una velocidad c. Entonces, si yo tengo aquí mi eje x, lo vamos a deducir al principio para simplemente una dimensión. Si tengo mi eje x y tengo una onda tal que esta, así, vemos, es una onda pues senoidal o de la forma que sea, pero es una onda que tiene una amplitud, la que sea, y tenemos aquí un punto A de la onda. Nuestra función amplitud psi, va a ser una función que va a depender de x, es decir, de la posición, y t, del tiempo, porque es una onda que se está desplazando hacia la derecha con una velocidad c, pues en el vacío es la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo casi, se dice pronto, y bueno, el sol tarda 8 minutos en venir a esa velocidad, los rayos que emite el sol tardan 8 minutos en llegar hasta la Tierra porque van a velocidad c, solamente por puro interés para que sepáis. Entonces, sí, se puede representar como una función que depende de x y de t, tal como he dicho, y de tal forma que tiempos distintos, por ejemplo, pues el instante cero cuando empieza la onda o el instante t, por ejemplo, voy a pintarlo aquí para que quede claro. Yo tengo aquí la onda en un instante cero, ¿vale? Este punto aquí es el origen, el instante cero, es decir, esta onda en concreto sería phi de x, 0 para el tiempo inicial, y vamos a pintar ahora mismo esa misma onda aquí. Este es el punto A, el mismo punto, claro, la onda se va desplazando hacia la derecha, la onda va así, entonces la onda se desplaza pero siempre tiene la misma forma, y cuando ha avanzado esta distancia que ha avanzado, vemos su origen ha avanzado desde aquí hasta aquí, ha avanzado una distancia c por t. ¿Por qué ha avanzado una distancia c por t? Pues porque si va a la velocidad c y ha pasado un tiempo t, c tiene unidades metro partido segundo, es velocidad, por t, t son segundos, es tiempo, metros partido segundo por segundo, las unidades me quedan metros. Claro, c por t es la distancia que ha avanzado en un tiempo t a una velocidad c. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta función de onda, phi de xt, va a ser exactamente la misma, es lo que acabo de pintar aquí, que esta función de onda psi de x menos c por t en el instante cero. Claro, es lo que acabo de pintar aquí. Mi onda psi de xt en cualquier punto, pues aquí, ¿vale? Estamos aquí. Mi onda en psi de xt estamos en este punto aquí, en el punto A. Va a ser exactamente igual a psi de xt menos c por t, es decir, menos esta distancia, y nos estaríamos yendo a este punto aquí. Claro, lo que estoy diciendo es que este punto A es el mismo que este punto A. Entonces, este punto A que está en un punto x es el mismo punto A que está en un punto x menos c por t, porque x es esta distancia hasta aquí, menos ct, le quito todo lo que hemos recorrido, es decir, nos estamos viniendo a esta x, para un tiempo cero, claro, porque esta A es en el tiempo inicial, mientras que esta x, esta A está en una distancia x en un tiempo t, el que sea. Por lo tanto, estas ondas son equivalentes. Entonces, lo que acabo de demostrar aquí, de deducir aquí, es que siempre voy a poder escribir mi función psi en función del tiempo inicial, claro, porque si yo sé cuál era el instante inicial, bueno, en este caso, pues 0 o el que sea, le podríamos llamar t sub 0, entonces, en función del tiempo que haya pasado, yo voy a poder deducir cuál va a ser mi onda futura
simplemente con este parámetro de aquí, con esta función de aquí, que va a ser la distancia que ha avanzado. Entonces, el tiempo al final va a ser una constante y esto lo podríamos escribir, esta función psi la podríamos escribir como psi sub 0 de x menos ct, ¿vale? Donde el psi sub 0 significa que si lo escribimos en función de x menos ct, el tiempo siempre va a ser el tiempo inicial, es decir, este punto de aquí. Entonces, dicho esto, lo que podemos hacer es derivar esta expresión de aquí, es decir, la expresión que voy a escribir aquí ahora mismo, psi de xt es igual a psi sub 0 de x menos ct, ¿vale? Claro, realmente no me he inventado nada muy especial, simplemente estoy diciendo que una función en un punto cualquiera va a depender de la función inicial en el punto inicial, es decir, x, en el que estemos en el futuro, por así decirlo, menos ct, que es el tiempo que ha pasado desde el inicio, y el inicio está implícito en este cerito pequeño que he puesto aquí. Entonces, dicho esto, podemos derivar esta función, la podemos derivar con respecto al tiempo y con respecto al espacio, a ver qué pasa. Entonces, si yo la derivo primero con respecto al tiempo, derivo psi con respecto al tiempo, entonces psi es una función que depende de x menos ct, entonces el menos c va a salir fuera porque estoy derivando con respecto al tiempo, y realmente no sabemos exactamente cuál es esta función, o sea, sabemos que depende de x menos ct, por eso va a haber un menos c multiplicando, pero como no sabemos cuál es la función exactamente, pues en unos casos será una y en otros casos será otra, pues seno de t más no sé cuánto, o lo que sea, o coseno, o lo que sea. Entonces simplemente vamos a poner aquí por psi sub 0' de x menos ct. Claro, sabemos que un menos c va a seguir multiplicando porque va a ser una función de menos ct y luego tendrá que estar multiplicando por la derivada de la función, que será la que sea, que yo no me la sé. Será diferente para cada caso concreto, obviamente. Y luego si derivamos psi con respecto al tiempo, pues de la misma manera, como la función depende de x, la derivada de x será 1, entonces 1 por la derivada de esta función, que será psi' de x menos ct. Eso es lo que tenemos. Entonces, si operamos con esto que acabamos de obtener, a ver cómo lo podemos operar, pues por ejemplo, vamos a restar todo, ¿vale? Vamos a restar todo, entonces obtenemos parcial, o lo dividimos, vamos a dividir esto entre esto, ¿vale? Vamos a dividir la expresión de arriba entre la de abajo, mejor, va a ser más fácil. Parcial de psi con respecto a t entre parcial de psi con respecto a x, con respecto a t entre parcial de psi con respecto a x, es igual a menos c psi sub 0' de x menos ct entre psi sub 0' de x menos ct. Entonces, este término se me va con este término y me queda que voy a pasar multiplicando el denominador aquí en esta función al otro lado, me queda que parcial de psi con respecto a x es igual, y la c la voy a pasar dividiendo al otro lado, ¿vale? La voy a pasar dividiendo con la parcial de psi con respecto a t, es igual a menos 1 partido de c parcial de psi con respecto a t. Por lo tanto, la ecuación, que no es la que estamos buscando, pero no es la que estamos buscando al principio, pero es una ecuación, perdonad que a lo mejor no estabais viendo del todo bien, ya lo arreglo en un santiamén. Mientras me hayáis escuchado es lo importante, escuchar es la madre de la ciencia, y luego la paciencia. Simplemente lo pongo todo al mismo lado de la ecuación, parcial de psi con respecto a x más 1 partido de c, parcial de psi con respecto a t es igual a 0, ¿vale? Es igual a 0. Entonces, esta ecuación tan bonita que hemos obtenido, ¿qué es? Pues esta es la ecuación más sencilla que verifica una onda con la idea de propagación, ¿vale? Lo único que esto está explicando es solamente la propagación de una onda en una dirección, en este caso hacia la derecha. Bueno, si la onda se propagase hacia la izquierda, entonces la velocidad c sería negativa y esta misma ecuación la escribiríamos como parcial de psi partido de x
menos 1 partido de c parcial de psi con respecto a t igual a 0, ¿vale? Claro, al final la c me está definiendo un signo hacia qué lado nos estamos moviendo, eso es muy importante, pero bueno, esta sería una forma genérica, pues si la c es negativa, pues la ponemos con signo negativo y esto nos quedará pues un término positivo menos 1 negativo. Vale, vamos a deducirlo ahora, porque esto es solamente en un sentido, pero normalmente las ondas se propagan en ambos sentidos. ¿Cómo podríamos escribir esto? Pues lo podríamos escribir así, como psi de xt, que sería igual a, pues, psi sub 0 de x menos ct, como lo hicimos exactamente al principio para demostrar esto, más psi sub 1 por x más ct. Lo único que estamos haciendo aquí es escribir una onda que se propaga pues tanto hacia la derecha como esta, pero también hacia la izquierda, como esta. Simplemente con la misma lógica se puede deducir esto. Y esto, si lo derivamos dos veces con respecto a x y con respecto a t, vamos a obtener la ecuación de ondas. Vamos a hacerlo. Vamos a derivar esto dos veces con respecto a x y con respecto a t. Bueno, la voy a volver a pintar aquí para que se vea. Lo voy a volver a pintar aquí para que se vea. Lo voy a hacer un poquito más rápido. Psi de xt igual a psi sub 0 de x menos ct más psi sub 1 de x más ct. Entonces, vamos a derivar dos veces. Primero derivamos con respecto a x. Derivada de psi con respecto a x va a ser psi sub 0 prima más psi sub 1 prima. Simplemente la x, sabemos que la derivada de x es 1, y luego la derivada de la función psi sub 0 que depende de x menos ct, pues será psi sub 0 prima. Depende de x menos ct. Si me estoy saltando los paréntesis, pues si os extrañáis, no pongo los paréntesis para ahorrar. Pero vamos, podría haber puesto psi sub 0 prima de x menos ct más psi sub 1 prima de x más ct. Y luego la derivada segunda, parcial al cuadrado de psi con respecto a x al cuadrado, será pues la derivada segunda, que esta función depende de x, así que será, en algunos casos se anulará, en otros no, según qué potencia tenga la x en su función. Será la derivada segunda de psi sub 0 más de x menos ct más la derivada segunda de psi sub 1 de x más ct. Perfecto. Vamos a derivar ahora con respecto al tiempo. Derivada de psi con respecto al tiempo, pues será como exactamente igual que como hicimos antes, menos c por psi sub 0 prima de x menos ct más c por psi sub 1 prima de x más ct. Y la derivada segunda será, derivada segunda de psi con respecto a t cuadrado, será c, claro, esta psi sub 0 depende de x menos ct, entonces su derivada con respecto al tiempo habrá que multiplicar por menos c, pero como ya teníamos aquí un menos c multiplicando, menos c por menos c me va a quedar más c cuadrado. Entonces me va a quedar más c cuadrado, la derivada segunda de psi sub 0 de x menos ct, y exactamente por la misma razón, más c cuadrado, derivada segunda de psi sub 1 de x más ct. Y finalmente tenemos esto. Lo que podemos hacer es operar con estas dos ecuaciones para obtener esta aquí, para obtener la que estamos buscando. Vamos a ver cómo lo hacemos. Aquí podríamos sacar factor común y escribir parcial al cuadrado de psi con respecto al t cuadrado es igual a c cuadrado, saco factor común a c cuadrado por psi sub 0 derivada segunda más psi sub 1 derivada segunda. Entonces, dividiendo la ecuación esta que acabo de marcar con una flecha hacia la izquierda entre la que acabo de marcar con una flecha hacia la derecha, es decir, esta ecuación entre esta, me va a quedar parcial al cuadrado de psi con respecto de x cuadrado entre parcial al cuadrado de psi con respecto de t al cuadrado es igual a este término de aquí se me va a ir con este de aquí y me va a quedar 1 entre c cuadrado. Claro, las derivadas segundas de ambas funciones, la suma es exactamente lo mismo, una entre otra se me va y me queda 1 entre c cuadrado, simplemente dividido. Entonces, finalmente puedo escribir la fórmula como parcial al cuadrado de psi con respecto a x cuadrado. Ahora paso el denominador multiplicando y luego lo resto, o sea, paso el denominador multiplicando al otro lado igual
y para devolverlo al mismo lado del igual simplemente vuelve restando, menos 1 partido de c cuadrado parcial al cuadrado de psi con respecto a t cuadrado es igual a 0. Y esta va a ser la ecuación de ondas general en ambas direcciones. Esta ecuación es una ecuación que la verifica una onda cualquiera con una velocidad de propagación c en una dimensión, pero en los dos sentidos, ¿de acuerdo? Y esta ecuación se podría escribir en 3 dimensiones, se deduce exactamente de la misma forma, pero ya lo explica para 3 dimensiones, y sería parcial al cuadrado de psi con respecto a x cuadrado, más parcial al cuadrado de psi con respecto a y cuadrado, más parcial al cuadrado de psi con respecto a z cuadrado, menos 1 partido de c cuadrado, parcial al cuadrado de psi con respecto a t cuadrado, el tiempo es igual a 0. Esta sería la ecuación, una ecuación diferencial hiperbólica, pero que sería la que explique el movimiento de las ondas en 3 dimensiones. Se deduce exactamente de la misma forma que esta y, bueno, como lo vemos, intuitivamente tenía que quedar algo parecido. Bueno, espero que haya quedado claro, que haya sido un vídeo sencillo, fácil y que nos hayamos enterado de todo y que compartamos este vídeo y que promovamos el amor a la matemática. Venga, muchas gracias por estar aquí, por favor suscribiros a mi canal, dadle a like y difundid la palabra del profesor.